se cree que lo que se conoce como el gran incendio en Roma, o Roma en incendio o en fuego, que fue provocado por este hombre. Por 3 días ardió Roma. Por 3 días y 3 noches Roma estuvo encendida literalmente, y por la forma en que Roma estaba construida por pequeños, las calles eran muy estrechas y las construcciones o edificios en su mayoría eran de madera. Esto hacía que la ciudad, si tuviera un incendio, fuera un incendio muy, muy grande. Y este hombre era tanta su adicción que incendió literalmente Roma. No sé cómo te suena a ti en tu cabeza, pero que alguien, un gobernador, mande a matar o mande a deshacer su propia nación es algo terrible. Pero este hombre toma esta decisión de hacer que Roma arda por 3 días y 3 noches. Cuenta la historia que este hombre, al verse acusado por todos, ¿no?, por todo el pueblo, todos de alguna manera decían, fue él, no hay duda, o sea, lo decían entre ellos, o sea, no hay duda, él tuvo que desviar la atención de su persona. ¿Y a quién crees que le desvió la atención? Digan conmigo, a los cristianos. Te estoy contando esta historia para que entiendan las palabras que Pedro va a expresar en el capítulo 2. Entonces, dije bien Nerón, ¿verdad? ¿Sí? Sí dije bien, ¿verdad? Historiadores, ayúdenme, ¿sí es Nerón, no? Es que en mis apuntes me equivoqué. Nerón toma la decisión de hacer que arda Roma literalmente por 3 días, dificultaba la obra de que se apagara, él les metía el pie, no los dejaba, porque su idea era reconstruir Roma desde abajo. En su pensamiento estaba, bueno, deshacemos Roma y lo volvemos a construir. Nerón también mandó a matar a su mamá. Nerón mandó a matar a su mamá y mandó a suicidarse a varios de los que estaban junto con él. Nerón tenía una onda muy loca en su mente. ¿Alguna vez has pensado en mandar a matar a tu propia madre? Espero que no, y si no, busca ayuda. Este vato decidió matar a su mamá, y un historiador de esa época, un historiador entre otros, hace notorio que toda la gente le atribuye este hecho a Nerón. Pero Nerón necesitaba desviar las miradas, y entonces usó a los cristianos para que el pueblo se fuera en contra de ellos, y empezara una persecución terrible sobre los cristianos en Roma. Hasta ese entonces los cristianos no habían tenido problemas en sí con los romanos como tal, habían tenido problemas con la religión organizada, pero no con los romanos. Hasta entonces se despierta que los romanos empiezan a perseguir literalmente de una manera trágica a cada cristiano. Mira lo que hacía Nerón. Nerón usaba a los cristianos como antorchas humanas. En su patio los encendía, y le parecía tan hermoso ver cómo los prendía. O sea, le parecía una obra de arte literalmente a este vato ver el fuego en los cristianos. Los usaba, literalmente se cree que por muchas noches seguidas estuvieron quemando cristianos en el patio de su palacio. ¿Me sigues en la historia? Sí. Qué terrible es, fíjate. No solo eso, otro de los castigos que le ponían a los cristianos era que les ponían pieles de animales, los soltaban y los perros de caza iban tras de ellos hasta literalmente descuartizar a cada persona. Entre muchos otros más castigos que los romanos empezaron a ejecutar sobre los cristianos. Y en ese contexto Pablo va a decir esto que vamos a leer ahorita. A mí me voló la cabeza escuchar esto bajo ese contexto, y dije, no puede ser. Pero Pedro escribe algo tremendo. Fíjate lo que dice en el versículo 13 del capítulo 2. No es coronavirus, hermanos. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versos 3. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad romana,
ya sea al rey como a la suprema autoridad, o a los gobernantes que él envió para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practiquemos el bien, hagan callar a la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Como qué? Siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, den a todos el ¿qué? Debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. En otras palabras, Pedro les dice, aun si fuera el mismo Nerón, ámenlo, obedézcanlo. No sé qué te pasa aquí en tu mente cuando escuchas que Pedro les dice, sométanse, aun sea al mismo Nerón quien les está mandando estas cosas. Después de que te platiqué todo lo que hacía Nerón con los cristianos, ¿te parece congruente que este vato, Pedro, les dice ahí, tienen que someterse como siervos? Parece algo loquísimo. Para mí me parece difícil. Me parece algo extremo, pero escúchame, dice, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. Y ahí es donde comienza una horrible persecución sobre la iglesia. Los usaban, ya dijimos, como antorchas humanas. Los usaban y los mandaban para que los animales los descuartizaran. Pero Pedro les dice, aún sea el mismo Nerón quien gobierne, obedezca. Hoy nos gobierna a quién, a nosotros. ¿Cómo se llama nuestro presidente? ¿Cómo? Andrés Manuel. Es que no me parece esto, es que no me parece aquello, es que, oye, no se compara nada, Nerón. Y las palabras siguen siendo las mismas, sométanse a toda autoridad. Qué terrible es ver cómo el policía ha perdido toda su autoridad ante la comunidad, ante las personas. Hoy son ellos los que nos temen a nosotros. Y mira, tú puedes pasar por tu mente, es que hay corrupción, es que hay problemas, yo lo sé. En este momento ellos estaban pasando por persecución y injusticias. Aún así Pedro les dice, hey, sométanse por voluntad de Dios a toda autoridad. Por lo menos de nosotros como hijos de Dios, lo que el gobierno espera, o lo que Dios espera que reflejemos hacia nuestro gobierno, es obediencia. Aparece una palabra que dice sométanse. Y para nuestra actualidad o para nuestros días podemos cambiar esa palabra como coopera. Digan conmigo, coopera. Dice en tu hojita. La mayoría de movimientos han sido encabezados por personas que han entendido que ellos son parte del cambio en un país. Como hijos de Dios, tenemos mayor responsabilidad en cooperar. Digan conmigo otra vez, cooperar. Ahora, la palabra someter la podemos cambiar por ¿qué? Cooperar con el Estado y la sociedad, porque este cambio sucede cuando nosotros nos disponemos. Fíjate, nuestro deber o nuestro llamado hoy en día es a cooperar como hijos de Dios. Tenemos un deber como país donde vivimos o del país en el que vivimos y con sus autoridades. Jesús había dicho, por tanto, da al César lo que le pertenece y a Dios lo que le pertenece. Jesús, hablando de este tema, dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él nunca nos llama a no obedecer las autoridades. Él nos llama siempre también a obedecer y cooperar con nuestras autoridades. Por eso yo digo que lo que hoy sucedió fue tremendo, fue algo bien padre el ver cómo la iglesia se está activando a poder cooperar junto con el gobierno a lograr cambios profundos y cambios reales en nuestra sociedad.
Somos llamados ¿a qué? A cooperar. Digan conmigo, cooperar. Y hay tres maneras en las que podemos cooperar, iglesia. Para nada, escúchame, se compara el estado que estamos viviendo como iglesia el día de hoy ante el gobierno al que estaba viviendo la iglesia en el año 74 aproximadamente bajo el gobierno de Nerón. Hoy tenemos una democracia. Ha habido 3 clases de gobierno por lo menos, pero hoy estamos viviendo una ¿qué? Democracia. Y en esa democracia se supone que de alguna manera no gobiernan unos pocos. ¿Sí me explico? Aunque pareciera, ¿verdad? Pero eso se llama de otra manera. Pero la democracia nos dice que todos somos responsables, que todos tenemos una participación en lo que sucede dentro de nuestro país. Los que han sido, nuestros gobernantes han sido seleccionados por nosotros mismos. ¿Me explico? Ahí está la democracia. Nosotros tenemos ese poder de voto para poder decir quién y quién no va a gobernar. Si tú vendes tu voto, no estás actuando de acuerdo al orden de Dios. Tú y yo como iglesia deberíamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a poder votar de manera correcta por nuestros gobernantes. Ahora, ya que los tenemos, nuestro llamado principal como iglesia es a cooperar. Digan conmigo, cooperar. Yo puse en el principio que somos las personas más influyentes que puede haber sobre la tierra, siempre y cuando, escucha, amemos y obedezcamos a Dios. Yo quisiera que hoy este domingo te salieras diferente de este lugar. Ya no te quejes de tu colonia, ya no te quejes de lo que no pasa, sino que te actives a hacer un cambio en tu entorno. Yo quisiera que salieras de este lugar no poniendo la carga sobre otros, sino haciéndote responsable de lo que tú debes hacer. Yo quisiera que salieras de este lugar no quejándote de tu esposa, sino diciendo: yo como esposo, ¿qué puedo hacer para que mi casa mejore? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos mejoren? ¿Qué puedo hacer para que mi entorno mejore? Escucha el principio, podemos ser las personas más influyentes sobre la tierra, siempre y cuando amemos y obedezcamos a Dios. Te lo vuelvo a repetir, podemos ser las personas más influyentes sobre la tierra, siempre y cuando amemos y obedezcamos a Dios. Pedro les dice: sométanse a toda autoridad. 3 cosas, digan conmigo, 3 cosas. Número 1, debemos orar por nuestros gobernantes. César estaba acá en el grupo de alabanza, él estaba hablando acerca de este principio hace un momento, sobre que debemos orar por nuestros gobernantes. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2, del 1 al 2. 1 Timoteo 2, del 1 al 2 dice lo siguiente: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acción de gracias por todos, especialmente por los que gobiernan y por todos los que están en autoridad, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿No quisieras esa vida en México? Una vida tranquila, una vida en paz, donde no tengas que comprarte 2 celulares para darle uno al que te roba, que puedas salir a la micro, subirte al autobús y poder ir tranquilo sabiendo que vas a llegar bien. ¿No te gustaría un México diferente? ¿No te gustaría un México diferente? Yo sé que en tu mente estás diciendo: pero no es posible. Yo creo en el Dios de lo imposible. Yo creo en el Dios que produce cambios poderosos. Yo he visto cómo Dios cambia naciones. Cuando el pueblo de Dios se humilla y lo busca, entonces hay un cambio en la sociedad. Pero la primera tarea y nuestra responsabilidad es orar. Ninguna oración es inútil, hermanos. Ninguna oración es inútil delante de Dios. Fíjate lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice lo siguiente: la oración del justo es poderosa y es eficaz. Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero oró con fervor
llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Qué característica tenía su oración? ¿Oró con qué? ¿Con qué? Vamos a orar, iglesia. ¡Ay, otra vez! Ya oraron el lunes, oraron el martes. Vamos a orar, iglesia. Ay, Señor, te pido, Padre, te pido. Ay, Señor. ¿Te imaginas así es con fervor? Elías oró, Señor. Padre, abre los cielos. Pero no fuera la casa y el carro, ¿va? Hasta ayunamos, Señor, el carro, Padre, la novia que necesito. Ya tengo 34 y no ha llegado, Señor, la promesa. Ya empezamos a hablar en lenguas, echamos aceite. Pero dice que debemos orar con fervor. La oración del justo puede mucho. Y nos compara Elías y dice: Elías era un hombre igualito a ti, igualito a mí, con pasiones, pero oró fervientemente al Señor y el Señor lo oyó. Aunque orar, fíjate lo que dice ahí, aunque orar pareciera una tarea inútil, debemos confiar en lo que Santiago dice: la oración del justo es poderosa y es eficaz. Ninguna oración, hermanos, es inútil, por el contrario, es poderosa. Por otro lado, las personas temerosas de Dios no se mantienen tranquilas, se mantienen en oración. Debemos luchar en oración por nuestros líderes y por nuestro país, independientemente si es Nerón el que nos está gobernando. Debemos luchar por nuestro país. ¿Sabes cuánta gente tenemos aquí los viernes de oración? Si somos 15 nos va bien y nos sentimos que la reunión de oración estuvo llenísima. Iglesia, necesitamos estar orando. Dice la Biblia: así cesar, orar en todo tiempo. Fíjate lo que dice Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. En las manos del Señor, digan conmigo, las manos del Señor. Dice ahí que los líderes que están en las manos del Señor son como un río que siguen el camino que el Señor ha trazado, que ha propuesto. Oremos, hermanos. Primera tarea que debemos hacer, manteniéndonos orando. El coronavirus ya llegó a México. ¿Ya se acabaron los cubrebocas? Y fíjate, tristemente el último recurso de los cristianos es la oración. No es un último recurso, es nuestro principal recurso. La oración es nuestra vida, debería ser algo que nos distinga, estar en constante oración. Número 2, dile al que está a tu lado: sé útil, no un inútil. Dile a otro: sé útil, no un inútil. Fíjate lo que dice ahí: como hijos de Dios debemos ser útiles. ¿Qué es útil? Que produce provecho, que sirve o beneficia. ¿Qué es alguien útil? Número 1, que produce provecho. 2, servicio o beneficio. Por lo tanto, en ti hay algo que Dios ha puesto para beneficiarte a ti mismo, pero también para beneficiar a otros. Proverbios 10, 4 y 5 dice: las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos ociosas. ¿Las manos qué? Ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen las... ¿Por qué no tengo para comer? ¿Por qué no vas a buscar trabajo? ¿Por qué no tengo para comer? Porque no quieres hacer algo extra. ¿Por qué no tengo para llevar a mi novia al cine? Pues porque tus papás ya se cansaron de darte. ¿Y qué crees? ¿Quieres novia? Pues a chambear, hijo. Si sabes que Dios toma la pereza como un pecado. Si algo aborrece el Señor, lo mete dentro de esta lista. Si algo aborrece el Señor es la pereza.
La pereza va en contra del propósito de Dios, porque Dios nos creó para dar fruto. Digan conmigo, fruto. Hermanos, me da tristeza saber que la iglesia estaba más activa en tiempos de Nerón que en tiempos del 2020. Lamentablemente, entre más fácil es algo, más difícil se vuelve a hacerlo. ¿La captaron? Lamentablemente, entre más fácil es algo, más difícil se vuelve a hacerlo. ¿Qué dicen los grandes? Que te cueste para que lo valores. Y como hoy no nos cuesta reunirnos, como hoy no nos cuesta aquí estar, pues es un domingo más. No, hermano, es un privilegio estar aquí. El llamarte cristiano es un honor, porque no es por ti, es por gracia de Dios. Los domingos no deberían de ser para ti un día común. Los domingos deberían ser un día donde tú te levantes con hambre de la presencia de Dios, por conocerle más. Hermano, no porque sea fácil el día de hoy, no porque sea fácil el día de hoy, carece de valor. El Evangelio es poder. ¿No estás cansado de vivir siempre lo mismo? Pregunto yo, ¿no te has hastiado de vivir siempre lo mismo? Siempre con los mismos problemas, siempre cuidando a tu esposo porque está viendo a otras, siempre cuestionándote por qué no hay en casa comida. ¿No te has cansado de siempre caer en el mismo pecado? ¿No te has cansado de siempre tener que estar vigilando? Por lo menos en la iglesia ya me cansé. Y la única manera de hacer algo es siendo productivos. Es haciendo algo diferente. Fíjate lo que dice ahí, debemos ser útiles como las hormigas. Dice Proverbios 6:6, anda perezoso, fíjate en las hormigas, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría, trabaja, produce. Las hormigas dice que no tienen jefe. Las hormigas se distinguen por no tener un jefe, pero por trabajar mucho. Se distinguen por trabajar y trabajar y trabajar para cuando venga la temporada mala haya que comer, haya lo suficiente. Dice, debemos ser como las hormigas que no tienen capataz, que no tienen quien las mande, pero se levantan diligentemente todos los días a trabajar. Esto me suena como que Dios quiere que tú seas tu propio jefe, pero a veces tienes que estar dominado por otros. Porque si no, no te paras para ir a trabajar. Si no, no te levantas para hacer algo extra. Oye, Fabián, pero ya trabajo mis 9 horas diarias. ¿Aún tengo que hacer más? Sí. El Señor te dio tanta capacidad que aún puedes hacer mucho más. Mucho, mucho más. Seamos útiles, no unos inútiles. Y por último, obedece, hermano. Por favor, obedece. Número 1, dijimos que debemos orar. Número 2, dijimos que debemos ser útiles. Y número 3, debemos obedecer. Estamos hablando de nuestro gobierno y de cómo ayudar a nuestro gobierno. Tres cosas que debemos hacer. Número 1, orar por ellos. Número 2, activarnos. Activarnos, hermanos. No tires basura en la calle. Llévate tu bolsita, si vas con tu perrito, llévate tu bolsita para que recojas su excremento, te lo lleves a casa. No tires basura, trata de no usar bolsas, trata de apegarte al programa que el gobierno está haciendo para tratar de mejorar lo que está sucediendo. ¿Sí me explico? Si es buena la iniciativa, sigamos la iniciativa. Si es buena la iniciativa, obedezcamos la iniciativa. Si el semáforo dice rojo, no es verde, es rojo. ¿Por qué me paró, oficial? Pues porque estaba el rojo, pero es que yo tengo la licencia de Dios. Y ya voy tardísimo a mi trabajo. Sí, pero ¿qué crees? Está en rojo. Sométanse a toda autoridad. Ahora, la obediencia a la autoridad está condicionada siempre y cuando no te lleve a violar los principios que Dios ha puesto sobre nosotros. Incluso la autoridad de la iglesia.
La autoridad de la iglesia debes obedecerla siempre y cuando no te lleve a violar los principios que Dios ha establecido. Si un pastor, en este caso ya sea mi papá o cualquiera de los que Dios ha nombrado como pastores en este lugar, te pedimos alguna cosa que no está conforme a las escrituras, tú puedes decir no. Pero Dios te va a delegar aquellas cosas que están en la escritura y que tú no obedeciste. Porque así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y esa es nuestra obligación con el Estado, orar por ellos, ser productivos. Oye, si se está haciendo algo en la colonia, participa en la colonia. Si están haciendo algo por mejorar la colonia, participa. Ya me cerraron la calle, el polvo todo el día. Pero primero te estás quejando que se inunda la calle. Y ya que te están haciendo algo para que el polvo, como les decimos a veces a las mujeres, ¿quién te entiende? Las mismas mujeres se los dicen a sí mismas, a sus hijas, ¿quién te entiende? Y yo digo así, hasta acá alguien me entendió a mí. Y última, obedecer. Ahí hay un capítulo de Daniel 6. Yo te recomiendo que lo leas. Daniel tiene que tener esta decisión entre obedecer a quien gobernaba o obedecer a Dios. Tuvo muchas oportunidades de hacer esto y él elige obedecer a Dios y fue lanzado al foso de los leones. Y termina la historia diciendo que el rey no quería lanzarlo porque amaba a Daniel, lo quería mucho, pero es lanzado. Y al siguiente día, porque Daniel, lo que se había estipulado es que nadie podía, por un tiempo, nadie podía orar a otro Dios. Y Daniel dice que tenía una costumbre, era orar 3 veces al día, apuntando hacia Jerusalén, donde estaba el templo, y oraba a su Dios 3 veces al día. Escucha el decreto y ¿qué crees que hace Daniel? Va a orar de la manera en como él lo hacía. Sabía el castigo, se va al foso de los leones y dice que el rey al otro día no tenía hambre, el rey estaba angustiado, va y dice: ¡Daniel! ¡Daniel! Y Daniel estaba: ¿qué pasó? Y el rey se alegró porque lo encontró con vida. Y no habían tocado ni un pelo de Daniel esos leones, porque dice que ángeles estaban protegiendo. Y Daniel es sacado del foso y son echados todos aquellos hombres que habían planeado eso para que Daniel muriera. Y dice la Biblia, fíjate, este detalle dice la Biblia, aún no habían tocado ni siquiera el piso cuando los leones ya habían destruido sus huesos. No solamente los mandó a llamar a él, sino mandó a llamar a todos sus hijos y sus esposas, y a todos los lanzaron al foso. Ay, esa historia ni es verdad, Fabián. Bueno, léete los libros de historia, ahí está. Es decir, el contexto bíblico no solo está en la Biblia, en la historia también puedes encontrar estos hechos. Seamos útiles, hermanos. Y terminamos diciendo: obedece siempre y cuando esto no te lleve a violar los principios que Dios ha establecido para tu vida. ¿Me ayudas, Diego? Termino diciéndote otra vez, hermano: podemos ser las personas más influyentes sobre la tierra siempre y cuando podamos obedecer y amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Qué es influyente? Alguien que la gente quiere seguir, alguien que la gente quiere ver, quiere imitar, quiere perseguir. Hermano, tienes el potencial de ser influyente siempre y cuando ames y obedezcas a Dios con todo tu corazón. Como hijos de Dios, no podemos esperar los cambios, debemos provocar los cambios.